En el siglo II después de Cristo, surgió uno de los mayores misterios del Imperio Romano. La Novena Legión Hispana, una unidad de élite del ejército imperial, desapareció sin dejar rastro. La legión fue enviada al norte de Britania. Se cree que marcharon mucho más allá de las fronteras del imperio, a territorios dominados por tribus salvajes como los pictos. La Novena Legión se internó en los fríos y profundos bosques, y nunca más se les volvió a ver. Los historiadores sugirieron que la legión pudo ser atacada y masacrada por las tribus salvajes o disuelta por otro conflicto. También existe la teoría que fue trasladada a otro lugar. Sin embargo, jamás se encontraron restos de los 5.000 hombres ni sus estandartes. Además, la legión fue borrada de todos los registros y su verdadero destino es uno de los mayores misterios de la historia. Gengis Khan, el conquistador que creó el imperio terrestre más grande de la historia, murió en 1227, pero su tumba sigue siendo un misterio. Según la leyenda, para proteger su lugar de descanso eterno, el cortejo fúnebre mató a todas las personas que se cruzaron en su camino. Tras enterrarlo, 1000 caballos pisotearon la tumba para borrar cualquier rastro, y finalmente, los soldados que participaron en el funeral fueron asesinados para garantizar que nadie revelara su ubicación. Se cree que descansa en algún lugar de Mongolia, quizás cerca de la montaña sagrada Burkan Khaldun, pero nadie lo ha confirmado. Ni arqueólogos, drones o radares modernos han logrado hallarlo. Y así, más de 800 años después, la tumba de Gengis Khan sigue oculta, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia. En el año 1284, en la ciudad de Hamelin, Alemania, una plaga de ratas consumía todo a su paso. Desesperados, los habitantes hicieron un trato con un misterioso flautista que había llegado a la ciudad. Si eliminaba la infestación, sería recompensado. El flautista, con una melodía hipnótica, guió a todas las ratas fuera del pueblo y las llevó hasta un río, donde murieron. Cumplido su trabajo, aquel hombre regresó al pueblo a exigir su recompensa, pero los habitantes del pueblo rompieron su promesa y lo echaron. Días después, el flautista regresó durante la noche y tocó una melodía para los niños. Uno a uno, lo siguieron fuera de la ciudad. Se dice que los guió hacia las montañas. Más de 100 niños desaparecieron sin dejar rastro y nunca más fueron vistos. Nunca se sabrá si fue verdad o solo un mito, pero el flautista de Hamelin es una de las leyendas más antiguas de Alemania y una de las más misteriosas de Europa. En 1925, un explorador británico se adentró en la selva amazónica buscando una ciudad perdida. Nunca volvió a ser visto. Su nombre era Percy Fawcett. Fawcett era un militar y explorador obsesionado con encontrar una antigua civilización escondida en Sudamérica. La llamó la Ciudad Z. Mientras muchos creían que el Amazonas era demasiado salvaje para albergar grandes ciudades, Fawcett pensaba lo contrario. Estaba convencido de que ruinas antiguas permanecían ocultas bajo la jungla. En abril de 1925, inició su expedición final junto a su hijo Jack y el amigo de este, Raleigh Rimmel, y se adentraron en una de las regiones más peligrosas e inexploradas del mundo. Seguían una ruta establecida, y durante el trayecto todo parecía ir bien, hasta que su última carta llegó desde un lugar llamado Dead Horse Camp. En ella escribió que continuarían hacia territorio desconocido, y después de eso, desaparecieron para siempre. Otras expediciones fueron en su búsqueda, pero nunca se encontraron cuerpos o indicios de su paradero. Con el tiempo surgieron múltiples teorías. Algunos creen que fueron atacados y asesinados por una tribu indígena. Otros piensan que murieron de hambre, enfermedades o agotamiento extremo en la selva. Pero las teorías más misteriosas y extrañas dicen que Fawcett realmente encontró la Ciudad Z y que descubrió algo que jamás debía salir a la luz. Sin embargo, nunca se sabrá la verdad. Hasta hoy, la selva amazónica sigue guardando el secreto de lo que ocurrió con la expedición de Percy Fawcett. En plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos realizó un experimento aterrador. Lo llamaron el Proyecto Filadelfia. Según la historia, el 28 de octubre de 1943,
la Marina de Estados Unidos realizó una prueba secreta con el destructor USS Eldridge. El objetivo habría sido volver al barco invisible, utilizando poderosos campos electromagnéticos. Los testigos afirmaron que una extraña niebla verde envolvió la nave y algo lo succionó. Entonces el barco desapareció. Algunos relatos aseguran que apareció brevemente en Norfolk, Virginia, antes de regresar a Filadelfia. Pero lo más aterrador vino después. Las historias cuentan que varios marineros quedaron fusionados con el metal del barco, otros enloquecieron y algunos simplemente desaparecieron para siempre. El proyecto se cree que también estaría buscando viajar en el tiempo y poder teletransportarse, utilizando otro plano o lugar desconocido. Sin embargo, no existe evidencia sólida de que esto haya ocurrido realmente. Historiadores y la propia Marina estadounidense consideran que todo fue una leyenda nacida de rumores, documentos mal interpretados y teorías conspirativas. ¿Fue un experimento secreto que salió mal? ¿O simplemente es uno de los mayores mitos del siglo XX? El misterio del experimento Filadelfia continúa fascinando al mundo hasta hoy. ¿Quiénes son los famosos extraterrestres grises? Estas enigmáticas criaturas se han convertido en el símbolo más reconocido de los ovnis y las supuestas visitas extraterrestres. Descritos como seres de baja estatura, piel grisácea, grandes cabezas y enormes ojos negros, los grises aparecieron con fuerza en la cultura popular durante el siglo XX. Incluso según teorías, estos seres fueron los del famoso incidente de Roswell, Nuevo México. Muchos relatos de presuntas abducciones afirman que estos seres realizaban experimentos médicos y se comunicaban por telepatía. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1961, cuando Betty y Barney Hill aseguraron haber sido secuestrados por extraños seres durante un viaje nocturno por una carretera de Estados Unidos. Su historia ayudó a popularizar la imagen de los grises en todo el mundo. Algunas teorías sostienen que provienen del sistema estelar Zeta Reticuli, mientras que otras afirman que son viajeros interdimensionales. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe evidencia suficiente que confirme su existencia. Miles de personas afirman haberlos visto, pero ¿son visitantes de otro mundo, una leyenda moderna o el resultado de fenómenos de histeria colectiva? El misterio de los grises continúa fascinando a millones de personas y sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ufología. En 1966, en el pequeño pueblo de Point Pleasant, en Estados Unidos, varias personas afirmaron haber visto una criatura imposible. Medía más de 2 metros, tenía enormes alas oscuras y unos ojos rojos brillantes que parecían reflejarse en la noche. La llamaron el hombre polilla. Todo comenzó cuando 2 parejas conducían cerca de una antigua zona industrial abandonada. Según su relato, una figura humanoide salió de entre las sombras y empezó a perseguir su automóvil, incluso alcanzando velocidades imposibles. Durante más de un año, decenas de habitantes reportaron apariciones similares en todo el pueblo, generando pánico en la población. Incluso periodistas de todos lados llegaban para investigar el suceso. Algunos aseguraban sentir miedo extremo apenas veían a la criatura. Según los testigos, los avistamientos de la criatura eran recurrentes en el puente del pueblo Silver Bridge. El 15 de diciembre de 1967, el puente Silver Bridge colapsó repentinamente, causando la muerte de 46 personas. Después del accidente, los avistamientos del hombre polilla prácticamente desaparecieron. Desde entonces hay una teoría perturbadora. ¿Y si el hombre polilla es un presagio de catástrofes? Con el paso de los años, los supuestos avistamientos del hombre polilla están relacionados con terremotos, accidentes y desastres alrededor del mundo. Algunos creen que es un ser interdimensional. Otros piensan que podría tratarse de histeria colectiva o simplemente una leyenda urbana que creció con el miedo. Pero incluso hoy, casi 60 años después, el misterio del hombre polilla es uno de los críptidos más misteriosos del mundo. Dicen que el crimen perfecto no es cuando no identifican al culpable, sino cuando no identifican a la víctima. En 1948, en la playa de Somerton, Australia,
Un hombre fue encontrado muerto en una posición tranquila, como si solo estuviera descansando. Pero había algo inquietante. No tenía identificación y todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas. La policía encontró un pequeño papel oculto en su ropa con una frase misteriosa, Tamam Shud, que significa terminado. El papel provenía del libro Rubaiyat of Omar Khayyam, y dentro de ese libro hallaron un código que hasta hoy sigue sin resolverse. Se cree que pudo ser un espía o que murió envenenado, pero la verdad nunca se confirmó. Décadas después, el caso sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia, porque nadie sabe con certeza quién era realmente el hombre de Somerton. En la televisión mexicana de los años 2000, hubo un misterio que hasta hoy sigue siendo desconcertante. En los anuncios de servicio a la comunidad, utilizados para buscar a personas perdidas, hubo un anuncio extraño que causó temor. El caso de Selene Delgado López. Su rostro aparecía en el segmento Servicio a la Comunidad, pero algo no estaba bien. La imagen era borrosa o no estaba clara del todo, y siempre era la misma foto. Decían que llevaba desaparecida desde 2001 en la Ciudad de México, pero con el tiempo surgió una pregunta inquietante, y era si en verdad existía aquella mujer o era algo más. Hubo teorías de que era una mujer real, pero su caso fue olvidado, o que esa mujer no existía, ya que nunca hubo declaraciones oficiales de nadie, y jamás hubo una actualización sobre el caso. El caso de Selene Delgado López se mantiene como un misterio inquietante de la televisión. Para algunos es una leyenda urbana, para otros es Lost Media, y eso la convierte en una de las leyendas urbanas más perturbadoras de México. A inicios del año 2000, un usuario apareció en foros de internet con una historia imposible. Su nombre era John Titor. Afirmaba ser un viajero del tiempo, proveniente del año 2036. Decía ser un militar con una misión: regresar al pasado para recuperar una antigua computadora, la IBM 5100, clave para salvar el futuro. Su historia era increíble pero poco realista. Sin embargo, Titor explicó a detalle cómo eran los viajes en el tiempo y cómo funcionaba su máquina. Su explicación fue tan técnica que muchos comenzaron a dudar. Dijo que la máquina funcionaba por medio de microsingularidades, mini agujeros negros y campos gravitacionales. También realizó predicciones sobre guerras civiles y una guerra nuclear. John Titor tomó una gran repercusión en Internet, incluso fuera de los foros de Internet. En 2001, John Titor desapareció sin dejar rastro y nunca más volvió a aparecer en los foros, dejando muchas dudas de si su historia era real. Sus predicciones no se cumplieron, y para muchos solo fue un engaño de un informático de Florida. El caso sigue generando duda, debido a los detalles tan acertados y técnicos sobre los viajes en el tiempo, y hasta hoy John Titor es uno de los mayores misterios de la historia de Internet. En 1937, Amelia Earhart era una de las pilotos más famosas del planeta. Fue la primera mujer en atravesar el océano Atlántico sola, y tenía un objetivo más ambicioso: convertirse en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión. Se preparó y junto a su navegante Fred Noonan, salieron de California en marzo de 1937. Viajaban en un avión Lockheed Model 10 Electra. En la última etapa del viaje, aproximadamente el 2 de julio de 1937, mientras sobrevolaban el Océano Pacífico cerca de la isla Howland, perdieron contacto por radio y desaparecieron sin dejar rastro. Aunque se inició una gran búsqueda, nunca encontraron restos del avión, y Amelia Earhart fue dada por muerta, y la teoría más aceptada dice que Earhart y Noonan no lograron encontrar la pequeña isla Howland debido a problemas de navegación y terminaron cayendo al océano al quedarse sin combustible. Sin embargo, en los años 60 otra teoría afirmó que lograron aterrizar de emergencia en la isla Nikumaroro, en el Pacífico, ya que se encontraron huesos, herramientas y objetos antiguos que algunos investigadores relacionan con Earhart, aunque nunca se confirmó oficialmente. A más de 80 años de su desaparición, el avión jamás ha sido encontrado, y el misterio de Amelia Earhart sigue siendo uno de los casos más inquietantes de la historia de la aviación. En diciembre de 1900,
3 fareros experimentados desaparecieron de una isla remota en Escocia sin dejar rastro. Cuando llegó el barco de relevo, encontraron una escena inquietante. Cuando ingresaron al faro, la mesa estaba puesta y una silla volcada, como si alguien se hubiera levantado con una urgencia extrema. Se encontró un abrigo olvidado. Uno de los hombres salió a la tormenta sin su impermeable, algo impensable para un marino profesional, y finalmente la última entrada de la bitácora describía una tormenta aterradora que los tenía llorando y rezando, pero los barcos cercanos informaron que el clima estuvo totalmente despejado. La teoría oficial dice que una ola gigante los barrió. Nunca se hallaron los cuerpos y el faro estaba cerrado por dentro con llave, y hasta hoy es uno de los mayores misterios de la historia. Hace más de 3200 años, ocurrió uno de los mayores misterios de la historia, el colapso de la Edad de Bronce. Alrededor del 1200 a.C., varias grandes civilizaciones del Mediterráneo comenzaron a desaparecer casi al mismo tiempo. El poderoso imperio hitita colapsó, muchas ciudades de la civilización micénica fueron destruidas y numerosos reinos de Canaán quedaron en ruinas. Incluso el antiguo Egipto estuvo al borde del desastre. Los antiguos textos egipcios mencionan a los misteriosos pueblos del mar, invasores que atacaron ciudades y reinos por todo el Mediterráneo, y nadie sabía de dónde venían. Los egipcios se enfrentaron a ellos y los derrotaron, pero nunca se supo quiénes eran los hombres del mar. Muchos historiadores creen que el colapso ocurrió por una combinación de guerras, sequías, hambrunas, rebeliones internas y el colapso del comercio internacional. Cuando estas crisis golpearon al mismo tiempo, el sistema que sostenía a estas civilizaciones simplemente se derrumbó. Ciudades fueron abandonadas. La escritura desapareció en algunas regiones y el mundo entró en siglos de declive conocidos como la Edad Oscura griega. Un evento tan repentino y devastador que aún hoy es de los mayores misterios de la historia. En 1954, un hombre aterrizó en Tokio con un pasaporte legítimo, pero de un país que no existía. Decía venir de Tauret, una nación ubicada entre Francia y España. Señaló el mapa donde hoy está Andorra. Aseguraba que su país tenía más de 1000 años de historia. Confundidas, las autoridades lo retuvieron en un hotel mientras investigaban, pero a la mañana siguiente, el hombre había desaparecido, sin huellas, sin registros, sin explicación, viajero interdimensional o simplemente una leyenda urbana. El 22 de noviembre de 1987, durante un noticiero en vivo de Chicago, la señal se distorsionó y apareció una figura con máscara plateada, imitando a Max Headroom, con un audio raro, fondo giratorio y frases sin sentido. Segundos después, la transmisión volvió a la normalidad. Esa misma noche, el intruso regresó durante otro programa. Esta vez permaneció más de un minuto, burlándose de la televisión en un espectáculo tan absurdo como inquietante. Nadie fue identificado jamás por el hackeo. Las teorías dicen que pudo ser piratería analógica, arte caótico, o simplemente alguien demostrando que incluso la TV podía ser vulnerada. Y hasta hoy, el misterio sigue sin resolverse. En abril de 2001, un joven de 20 años desapareció literalmente en segundos, y hasta hoy nadie sabe qué ocurrió. Todo pasó en el pequeño pueblo de Skidmore, Missouri, un lugar que a pesar de su tamaño no era ajeno a noticias trágicas. Esa mañana de abril, Branson estaba limpiando la casa de su padre, quien se encontraba en el hospital. Afuera, 2 hombres reparaban un automóvil mientras una amiga lo ayudaba dentro de la casa. Aproximadamente a las 3 de la tarde, Branson le dijo a su amiga que iba a ir al cobertizo a guardar unos cables. Cuando no regresó, su amiga salió a buscarlo, pero Branson ya no estaba, y fue la última vez que alguien lo vio. Rápidamente la familia de Branson informó a la policía. Las autoridades registraron el área inmediatamente, pero no encontraron nada. Además, los agentes notaron que los cables que Branson supuestamente iba a guardar al cobertizo tampoco estaban ahí. La foto de Branson Perry empezó a ser enviada a todos lados con la esperanza de que alguien lo reconociera. Además, 2 semanas después,
Los cables que Branson iba a guardar y que no estaban en la escena inicial aparecieron misteriosamente junto al cobertizo, como si alguien hubiera regresado al lugar. Esto llenó de dudas a las autoridades y amplió las investigaciones. Mientras investigaban, las autoridades descubrieron rumores sobre drogas, personas peligrosas y posibles amenazas en el pueblo, relacionadas con Branson. Sin embargo, no se pudo comprobar nada. Pero el caso tomó un giro todavía más perturbador cuando apareció el nombre de Jack Wayne Rogers, un ex ministro acusado de crímenes violentos, que gracias a la investigación de la policía descubrieron que Rogers se jactaba en foros de internet de haber cometido un crimen en Skidmore. En su computadora encontraron relatos sobre torturas y asesinatos de jóvenes hombres, incluyendo uno muy parecido a Branson. Sin embargo, nunca pudieron probar su participación en algún crimen, y la policía se encontró en un callejón sin salida, y el caso se fue enfriando. A más de 20 años de la desaparición de Branson Perry y múltiples interrogatorios, pistas falsas y detalles misteriosos, el caso es una de las desapariciones más misteriosas de la historia de Estados Unidos. Es el 9 de febrero de 2004. Maura Murray, una joven de 21 años, sube a su auto y nunca más vuelve a ser vista. ¿Qué pasó? Maura Murray estudiaba enfermería en la Universidad de Massachusetts. A principios de febrero de 2004, quienes la conocían notaron que estaba atravesando un periodo de estrés debido a problemas personales, académicos y familiares. El 9 de febrero, Maura tomó una decisión extraña. Retiró casi todo el dinero de su cuenta bancaria, compró varias botellas de alcohol, empacó algunas pertenencias y envió correos electrónicos informando que estaría fuera una semana por una emergencia familiar. Pero había un problema. La emergencia familiar nunca existió. Horas después, subió a su auto y emprendió un viaje en solitario hacia el norte de New Hampshire. Alrededor de las 7:30 de la noche, mientras circulaba por la Ruta 112, en la localidad de Woodsville, su automóvil sufrió un accidente al chocar con un banco de nieve. Un vecino observó el choque desde su casa y otro conductor se acercó para ayudarla. Maura parecía nerviosa, pero rechazó la ayuda y aseguró que ya había llamado a una grúa. El conductor se marchó y de todas maneras notificó a la policía. Lo inquietante ocurrió después. Maura mintió y nunca llamó a una grúa o a las autoridades. Cuando los agentes llegaron al lugar apenas unos minutos más tarde, Maura ya no estaba. Su coche seguía allí, sus pertenencias seguían allí, pero ella había desaparecido. Alrededor había una zona boscosa. Los agentes buscaron en las cercanías, pero no hubo rastro de ella. Además, nadie vio hacia dónde se fue o por qué se fue del lugar. Se iniciaron grandes búsquedas en la zona. Se recorrieron miles de kilómetros alrededor del accidente. Se imprimieron volantes con su cara e información, pero no hubo ningún avance. El video tomado por el cajero de banco serían sus últimas imágenes. Desde entonces han surgido numerosas teorías. Algunos creen que huyó del accidente y se perdió en el bosque, donde pudo haber muerto por las bajas temperaturas. Otros sospechan que aceptó subir al vehículo de un desconocido y fue víctima de un crimen. También existe la posibilidad de que hubiera planeado desaparecer voluntariamente, aunque nunca se encontraron pruebas sólidas que apoyen esa idea, y su familia también rechaza esa posibilidad. A pesar de extensas búsquedas, perros rastreadores, investigaciones policiales y miles de horas de trabajo, nadie ha logrado descubrir qué ocurrió aquella noche de invierno de 2004. Más de 2 décadas después, su familia sigue buscándola, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasó con Maura Murray? El 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa, uno de los sindicalistas más poderosos de Estados Unidos, salió de su casa rumbo a una reunión en un restaurante de Michigan. Nunca volvió a ser visto. Hoffa había sido presidente del poderoso sindicato de camioneros y mantenía una larga historia de enfrentamientos con la mafia y con el FBI. Después de salir de prisión por corrupción, intentó recuperar el control del sindicato, una decisión que, según los investigadores, pudo haber firmado su sentencia de muerte. Aquella tarde,
Hoffa llegó al restaurante Matthew's Red Fox para reunirse con dos supuestos líderes del crimen organizado. Al ver que nadie aparecía, llamó a su esposa para decirle que la reunión parecía una pérdida de tiempo. Minutos después, desapareció sin dejar rastro. En el estacionamiento del restaurante solo encontraron su auto. El FBI lanzó una de las investigaciones más grandes de su historia. Cientos de agentes entrevistaron testigos, siguieron pistas y registraron granjas, casas, fábricas, vertederos e incluso lugares donde se rumoraba que el cuerpo había sido enterrado. Durante décadas surgieron teorías de todo tipo, que fue enterrado bajo un estadio, incinerado o arrojado a un vertedero. Sin embargo, ninguna pudo demostrarse. La hipótesis más aceptada es que Hoffa fue asesinado por órdenes de la mafia para impedir que recuperara el control del sindicato y pusiera en riesgo sus negocios. Aún así, nadie fue condenado por su desaparición. En 1982, Jimmy Hoffa fue declarado legalmente muerto, pero su cuerpo jamás apareció. En años recientes, el FBI siguió pistas, gracias a antiguos miembros de la mafia, pero no se llegó a ninguna conclusión. Casi medio siglo después, el expediente sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de Estados Unidos y un recordatorio de que, incluso para el FBI, hay casos que nunca llegan a resolverse. En mayo de 2004, la ciudad de Aurora, Colorado, fue escenario de uno de los asesinatos más desconcertantes de los últimos años. La víctima era Al Kite, un hombre de 53 años, tranquilo y respetado por sus vecinos, que alquilaba el sótano de su casa a estudiantes y viajeros. Todo comenzó cuando Al publicó un anuncio para rentar una habitación. Un hombre que se presentó como Robert Cooper respondió al anuncio. Parecía amable, educado y llevaba documentos de identidad aparentemente válidos. Tras una breve entrevista, Al aceptó alquilarle la habitación. Pocos días después, Al no se presentó en su trabajo y sus compañeros lo fueron a buscar a su casa. Al no recibir respuesta, llamaron a la policía. Cuando las autoridades ingresaron al domicilio, encontraron una escena escalofriante. Al fue encontrado sin vida dentro de su casa. La investigación reveló que había sido retenido durante varias horas, atado y sometido a una brutal tortura antes de ser asesinado. Los detectives concluyeron que el agresor actuó con sangre fría y una planificación extraordinaria. Inmediatamente se ordenó localizar al hombre al que Al le había rentado la habitación, pero al investigarlo, descubrieron que el hombre identificado como Robert Cooper no se llamaba así, y su identidad era falsa, al igual que sus documentos. Lo más desconcertante es que el asesino limpió la escena del crimen. Aún así se recuperó ADN, huellas dactilares y hasta el contrato de alquiler firmado con el nombre falso. A pesar de ello, ninguna evidencia coincidió con las bases de datos policiales de Estados Unidos ni de otros países. Después del crimen, el perpetrador usó la tarjeta de crédito de Kite en un cajero automático mientras llevaba un pasamontañas. El asesino tenía tez clara, acento de Europa del Este o de los Balcanes. Es la única imagen que se tiene de él. Con los años, el FBI colaboró en el análisis del caso. Incluso se elaboró un retrato del sospechoso y se investigó la posibilidad de que fuera un criminal itinerante o un asesino que utilizaba identidades falsas para acercarse a sus víctimas. Sin embargo, ninguna teoría ha podido demostrarse. Más de 2 décadas después, el asesinato de Al Kite continúa sin resolverse. Su verdadero asesino nunca ha sido identificado, convirtiendo este caso en uno de los misterios criminales más inquietantes de Colorado y en un callejón sin salida para el FBI. El 30 de junio de 1999, el cuerpo de Ricky McCormick, de 41 años, fue encontrado en un campo de maíz a las afueras de St. Louis, Missouri. Los investigadores creen que fue asesinado en otro lugar y abandonado allí días después. Debido al avanzado estado de descomposición, nunca fue posible determinar con certeza la causa exacta de su muerte. Pero eso era apenas la punta del iceberg. Ricky McCormick tenía antecedentes por delitos menores y, según las autoridades,
había estado relacionado con el consumo y tráfico de drogas de bajo nivel. Pero un detalle cambió por completo la investigación. En los bolsillos de sus pantalones había 2 pequeñas hojas llenas de combinaciones de letras, números y símbolos escritos a mano. No eran frases comunes ni simples apuntes. Parecían un código cuidadosamente elaborado. El FBI tomó el caso y envió las notas a su unidad de criptoanálisis, especializada en romper códigos utilizados por espías, criminales y organizaciones internacionales. Sin embargo, tras años de trabajo, los expertos no lograron descifrar ni una sola línea. En 2011, en una decisión poco habitual, la agencia publicó las notas en Internet para pedir ayuda al público. Miles de personas, incluidos criptógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo, intentaron resolver el misterio, pero nadie obtuvo una respuesta definitiva. La familia de Ricky aseguró que él acostumbraba a escribir ese tipo de anotaciones desde joven. Algunos creen que era un sistema de escritura personal. Otros piensan que las hojas escondían información sobre una entrega de drogas, un encuentro con alguien o incluso la identidad de su asesino. También existe la posibilidad de que las notas no sean un cifrado complejo, sino simples recordatorios que solo tenían sentido para él. Más de 25 años después, el asesinato de Ricky McCormick continúa sin resolverse. Nadie sabe quién lo mató, por qué apareció en aquel campo, ni qué significan las misteriosas notas encontradas en sus bolsillos. Y quizá lo más inquietante de este caso es que la única pista que podría revelar la verdad sigue siendo un código que nadie ha logrado descifrar. En la noche del 30 de diciembre del año 2000, en un tranquilo barrio de Tokio, ocurrió uno de los crímenes más perturbadores de la historia de Japón. La familia Miyazawa, formada por Takeshi Miyazawa, su esposa Yasuko y sus 2 hijos pequeños, Nina y Rei, fueron brutalmente asesinados dentro de su propia casa en el distrito de Setagaya. Se cree que el asesino entró por una ventana trasera durante la noche. Primero atacó al padre, luego al resto de la familia, pero lo que convirtió este caso en un verdadero misterio ocurrió después de los asesinatos. En lugar de huir, el criminal se quedó dentro de la casa durante horas. Comió helado de la cocina, usó la computadora familiar, fue al baño e incluso se acostó en el sofá. Los cuerpos fueron encontrados por la abuela de la familia que acudió al domicilio, ya que no pudo contactarlos por teléfono. Al encontrar la horrorosa escena, llamó a la policía. Cuando la policía llegó, encontró más de 12,000 piezas de evidencia, huellas, ADN, ropa ensangrentada e incluso arena que parecía provenir del extranjero. Los investigadores creen que podría ser un hombre joven con posibles raíces extranjeras que abandonó Japón poco después del crimen. A pesar de tener tantas pistas y una exhaustiva investigación, el asesino nunca fue identificado. Más de 2 décadas después, el asesinato de la familia Miyazawa sigue sin resolverse, y el asesino sigue libre en algún lugar del mundo. Hoy es un misterio que aún persigue a Japón, y es uno de los crímenes más misteriosos de la historia. En algún lugar de Rusia, existe una señal que nunca deja de transmitir. Desde los años 70, la estación de radio conocida como VB76 transmite un simple zumbido, día y noche, sin descanso. Pero a veces, el sonido se detiene y una voz fría en ruso pronuncia números y palabras sin sentido. Nadie sabe oficialmente quién la controla o la emite. Algunos creen que es una red militar secreta. Otros, que forma parte de un sistema nuclear automático. También se le conoce como la radio del apocalipsis. Nunca se ha dado una explicación oficial completa sobre su función, manteniendo su transmisión enigmática por casi medio siglo y siendo la estación de radio más misteriosa del mundo. En Japón, al pie del imponente Monte Fuji, existe un bosque misterioso con una historia trágica. El bosque de Aokigahara, o también conocido como el Mar de Árboles, destaca por su densa vegetación, formada sobre antigua lava volcánica. El terreno irregular y la alta concentración de hierro afectan brújulas y dispositivos electrónicos,
haciendo que orientarse sea extremadamente difícil. Pero no es solo su geografía lo que inquieta. El bosque ha sido parte de leyendas japonesas durante siglos, historias que hablan de espíritus, soledad y muerte. En el siglo XX, su reputación tomó un giro aún más oscuro, convirtiéndose en un sitio predilecto para personas que acuden a quitarse la vida. Esto llevó a las autoridades a implementar medidas como patrullajes constantes y señales con mensajes de apoyo emocional. Aokigahara se ha convertido en uno de los lugares más oscuros del mundo, un sitio al que muchos entran, pero no todos regresan. Y más allá de las leyendas y hechos, es un lugar que debe ser tratado con mucho respeto. En la década de 1930, Cleveland fue el escenario de uno de los misterios más macabros de Estados Unidos. El asesino del torso, también conocido como el carnicero de Kingsbury Run, fue un asesino en serie que acabó con la vida de al menos 12 personas entre 1934 y 1938. Su método era aterradoramente preciso. Decapitaba y desmembraba a sus víctimas, a menudo mientras aún estaban vivas. La mayoría de los cuerpos aparecieron en zonas pobres y vertederos. Debido a la brutalidad de las mutilaciones, muchas de las víctimas nunca pudieron ser identificadas. Lo que hace este caso único es que la investigación estuvo a cargo de Eliot Ness, el legendario agente que derribó a Al Capone. A pesar de realizar redadas masivas e incluso quemar los asentamientos de vagabundos en Kingsbury Run para forzar al asesino a salir, Ness nunca logró atraparlo. Lo que más perturbó a los investigadores fue la habilidad quirúrgica del asesino. No se trataba de ataques frenéticos. Las decapitaciones eran limpias, a menudo realizadas de un solo tajo entre las vértebras cervicales. Muchos cuerpos fueron drenados de sangre. En varios casos, el torso era lo único que se encontraba, dejando la identidad de la víctima en un vacío absoluto. Se especuló que el asesino debía tener conocimientos profundos de anatomía, siendo probablemente un carnicero profesional o un médico. Al no poder capturar al asesino, la presión contra Eliot Ness era inmensa, y se comenzó a poner en duda su prestigio. Incluso el asesino dejaba cuerpos cerca de la oficina de Ness para burlarse. Se arrestó a un hombre llamado Frank Dolezal como posible culpable, pero murió en circunstancias sospechosas en su celda. Sin embargo, nunca se probó que él fuera el asesino. Además, la mayoría de los expertos modernos señalan a otro sospechoso, Francis E. Sweeney. Sweeney era un médico con problemas de alcoholismo y veterano de la Primera Guerra Mundial, donde aprendió cirugía de campo. El Dr. Sweeney era considerado un sospechoso viable, ya que trabajaba como residente de cirugía en el Hospital St. Alexis, en la zona de Kingsbury Run. Varias personas habían acusado a Sweeney de drogarlos e intentar llevarlos a una oficina que rentaba. Posteriormente, cuando la policía revisaba el edificio donde se encontraba dicha oficina, se descubrió que había una morgue relativamente cercana al lugar, por lo que habría sido un lugar limpio y conveniente para llevar a cabo los asesinatos. El mismo Eliot Ness lo interrogó y se le realizaron 2 pruebas de polígrafo, fallando en ambas. Pero todas las pruebas hacia Sweeney eran circunstanciales. Sin embargo, Ness estaba seguro de que él era el asesino. El caso rápidamente se convirtió en algo político, ya que el primo del Dr. Sweeney era un congresista llamado Martin L. Sweeney, quien también era rival político de Ness y lo había acosado públicamente por no haber logrado atrapar al asesino. Un tiempo después, el Dr. Sweeney fue ingresado a un centro de rehabilitación, donde le enviaría postales a Eliot Ness a modo de burla. Finalmente moriría en 1964, todavía como sospechoso de ser el carnicero de Kingsbury Run. El último crimen atribuido al asesino del torso fue el 16 de agosto de 1938. Aunque posteriormente hubo crímenes similares, no se le pudieron atribuir al asesino. Hubo otros sospechosos, pero no se llegó a nada. Incluso se planteó la teoría de que no fue un asesino, sino varios que actuaron en esa zona, pero solo es una teoría. El caso persiguió a Eliot Ness toda su vida.
y su reputación se vio gravemente afectada por no poder atrapar al asesino. El caso del asesino del torso concluyó oficialmente sin una resolución, dejando al menos 12 víctimas oficiales, y posiblemente hasta 20. Hasta hoy el asesino del torso de Cleveland es todo un misterio, y es uno de los mayores misterios de la criminología de Estados Unidos.